Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy volvemos a un tema que fue muy popular hace alrededor de un mes o 2 meses, sobre los fuertes en Cuba. Pero cuando hicimos ese programa con el licenciado Julio Ulloa, que está con nosotros en el día de hoy otra vez, nos dimos cuenta que faltaban San Pedro de la Roca, el fuerte de Santiago de Cuba, y faltaban algunos otros. Así que le damos la bienvenida al licenciado Julio Ulloa. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Alberto. Muchas gracias por esta nueva invitación a un programa tan simpático y tan interesante, ¿no? Bueno, interesante porque la historia de Cuba tuvo una etapa en donde los corsarios y los piratas, que son dos cosas distintas, parecidas, pero distintos, nos atacaban y nos robaban. Definitivamente. Yo pienso que hay un hecho histórico también muy interesante, que es el famoso Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494, que básicamente los portugueses y los españoles se dividieron al mundo. Y esto crea, junto con los monopolios españoles de la Casa de la Contratación, pues crea el que las otras naciones forman lo que se llaman los corsarios, piratas, filibusteros y bucaneros. Que sobre todo los británicos. Y sobre todo los británicos, pero también los holandeses, sí, los franceses. Sí. Pero acuérdate que Jacques de Sores fue el primero que tomó La Habana. Sí. Y entonces pues estos piratas se escondían en todas las bahías de Cuba. Y después de empezar todas estas fortificaciones en La Habana, los españoles se dan cuenta que había que tener fortificaciones en otros sitios. Claro. Y entonces empiezan a hacer... Pero Julio, hay una diferencia que tú y yo sabemos, vamos a compartirla con el amigo oyente. ¿Cuál es la diferencia entre un corsario y un pirata? Porque son dos cosas distintas. A ver, un corsario tiene lo que se llama la patente de corso, dada por un gobierno europeo que le autorizaba o que representaba a ese gobierno, a esa nación europea, y podía en una guerra, ¿no? O sea, que los corsarios eran más serios. Eran más serios. Los piratas muchas veces se convertían en corsarios y después regresaban a ser piratas. Los piratas vienen a ser los terroristas de ahora, ¿no? Los filibusteros es el pirata francés. Filibuster, en inglés, ¿no? Y el bucanero es muy interesante, porque el bucanero muchas veces era un preso escapado o una cosa, y estos más bien se dedicaban mucho al contrabando de carnes, al contrabando de cueros, alimentaban a veces a los mismos piratas, y pues obviamente todo esto se metía en las bahías sensacionales que tenía, Cuba tenía bahías, y también ¿no te acuerdas que eran las rutas de comercio? Porque Jamaica comerciaba con Sudamérica. Claro. Pues entonces todo eso pasaba por el sur de la... Nosotros hicimos en el primer programa una introducción, que por cierto, ese programa hemos recibido cantidad de notas y comentarios sobre el primer programa de los fuertes, ¿no? Y obviamente empezamos con las 3 Habanas. La Habana de Batabanó, que es la Habana que inmediatamente se dieron cuenta que el lugar no servía. Después trasladaron La Habana para el río Almendares. Así mismo es. Y después finalmente se dieron cuenta que el lugar de La Habana era la bahía. Y entonces movieron La Habana hacia la bahía, y ahí está la historia del primer fuerte de la bahía. Claro, la fuerza que lo hicieron muy atrás, muy tierra adentro. Que nadie se explica por qué el castillo de la fuerza lo hacen. Y lo tuvieron que rehacer. Al fondo de la bahía, en lugar de adelante. Pero bueno, ahí lo hicieron, ¿no? Ahora, el primero, y para mí, sinceramente, yo pienso que posiblemente de los más sensacionales castillos del Nuevo Mundo era el castillo de San Pedro de la Roca del Morro. De Santiago. De Santiago de Cuba. Qué impresionante. Que es precioso ese castillo, y es impresionante. Por lo grande, ¿no? Y no olvides que roca o morro es la roca esa que sale en español, es una roca que sale del mar, ¿no? Pero ese castillo es interesante porque ese castillo no es tan solo el castillo, ese tiene baterías adjuntas, La Estrella, Santa Catalina y Aguadores, que protegen toda la entrada del puerto.
Eso es una Mira, protección ahí tenemos San tremenda. Pedro de la Roca. Y ahí tienes a San Pedro de la Roca. Fíjate la elevación de ese. Y ese castillo, por virtud, porque esa roca, ese morro, es tremendamente alto. Y ahí se ven los niveles del castillo. Está hecho en terrazas. Una terraza por encima de otra, una terraza por encima de otra. Ese no es San Pedro. Sí, ese también es San Pedro. ¿Ese es San Pedro de la Roca? Ese es San Pedro de la Roca. Ah, bueno. Y San Pedro de la Roca, sorprendentemente, se va haciendo por etapas, ¿no? Sí. Y es, obviamente, en mi opinión, uno de los fuertes más interesantes hechos por Juan Bautista no olvidemos Antonelli. que Santiago fue capital de Cuba también. Totalmente. Y fue hecho por Juan Bautista Antonelli, por el ingeniero militar italiano, que hizo el Morro de La Habana, que hizo La Punta, que hizo el Morro de Cartagena, o el San Felipe de Cartagena, y él hizo San Pedro de la Roca también. Mira tú. O lo comenzó, porque San Pedro de la Roca también se hizo por etapas, ¿no? Mira, interesante conocer, por ejemplo, es un gran ejemplo de la arquitectura militar española, y tú me preguntaste anteriormente, bueno, eso es influencia del Renacimiento, todo esto fuerte, fíjate las paredes, las puntas, ¿no? Ah. Y lo bien conformado que están dentro de la formación de esa roca, ¿no? Sí. Yo los considero hasta bonitos, ¿no? Son son feos, interesantes, ¿no? Y son atractivos, ¿no? Ahora, una terraza eso está hecho en terrazas. La terraza de abajo, que es la del primer nivel, ¿no? Había o existe un polvorín, baterías, la comandancia y los puestos de guardias. Las terrazas se ven mejor en la primera imagen del castillo. Totalmente. La segunda terraza, y eso va terraza por terraza, ¿no? La siguiente terraza, que se llama Plataforma del Santísimo Sacramento, que le daban nombre. Siempre metían la religión en todo. Sí. A esa después le sigue el Albije, de adentro, y Nápoles. O sea que todas estas terrazas poner tenían... la primera imagen del castillo para que los televidentes vean las distintas plataformas que se ven en la foto, el primero. Y la plataforma más alta, es la plataforma de la Santísima Trinidad. Ahí se ven las terrazas. Y la más alta es la Santísima Trinidad. Y eso Fíjate que hay una terraza en la punta que va al mar, muy alta. Y cada terraza esa tiene su cosa, no tiene la primera, como te dice, el polvorín. Todas tenían baterías, obviamente todas tenían batería, ¿no? O sea que no era fácil fajarse con el San Pedro de la Roca. Y no te olvides de una cosa también, no te olvides de algo. Este castillo hubo que reconstruirlo más de una vez por los terremotos. Mira tú, qué curioso, ¿eh? Pero acuérdate que Oriente es sección de terremotos, entonces más de una vez hubo que ir a reconstruir el castillo. Yo considero, como muchos, ¿no?, que este es uno de los más completos ejemplos que hay de las fortificaciones de esa época. Estructura militar. En toda la colonia militar, en toda la colonia española de América Latina. Y la construcción de este castillo de fuerza, Julio, 1600... Este castillo lo empiezan a construir en 1600, sí. Por ahí 18, por ahí 1600. Este es los primeros que se empiezan a construir. Obviamente en todos estos castillos hubo momentos en que se paró la construcción porque la intención en esa época de la monarquía española era fortificar La Habana. O sea que los dineros, que no te olvides, venían pues Cuba, en realidad en esa época Cuba pues no era un país rico, era un país que dependía de las flotas, del comercio, venía el dinero de México. La ubicación de Cuba es la que hace rica Cuba. Lo que hace rico a Cuba es la ubicación. Claro. Y los dineros venían de México, venían del Virreinato de México, de las alcabalas que cobraban la plata y a las cosas que pasaban de Perú. De ahí venía el dinero de hacerlo fuerte. Muchas veces ese dinero no llegaba, los piratas atacaban las flotas. O sea que la mayor parte del presupuesto iba para La Habana. La mayor parte del presupuesto siempre iba para La Habana. ¿Qué es lo lógico? Que era lo lógico, era fortificar La Habana, que era el sitio donde se encontraban todas las flotas antes de partir
antes de partir de vuelta a España, ¿no? Claro. Porque ahí llegaba lo que venía de la Armadilla del Sur, lo que venía de Ahora, de siguiendo México. la dinámica de los castillos que nos quedaron fuera en el primer programa, porque el primer programa fueron los castillos de La Habana. Después de San Pedro de la Roca, hay un castillo muy lindo que tenemos que ir, que es el de Cienfuegos, ¿no? El castillo de Cienfuegos es precioso. El castillo de Cienfuegos, antes de entrar al castillo de Cienfuegos, no te olvides de algo. El Morro de Santiago de Cuba fue protagonista de el comienzo de la guerra hispanoamericana, ¿no? O sea, la primera batalla naval fue la batalla de Santo Domingo, de Santiago de Cuba, el 3 de julio de 1898. Esa es la primera batalla naval entre España y Estados Unidos. Claro. Y eso ocurre en la bahía de Santiago de Cuba. O sea, que el castillo fue testigo. El castillo fue testigo de esa batalla. El de Jagua es muy bonito. El de Jagua. Vamos a ver el de Jagua, si lo tenemos a mano. El de Jagua es Míralo un castillo. ahí está. Mira, ese castillo es precioso. Ese castillo. A ver, ¿por qué Jagua? Ese castillo, el nombre de ese castillo, Castillo de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua. ¿Esto qué cosa? Bueno, Mira, eso tiene que ser una ciudad española, ¿no? Jagua. No, Jagua era el nombre de un cacique, Siboney o taíno. Y ahí era el sitio de su cacicazgo. Nuestra Señora de Jagua. Nuestra Señora, fíjate qué increíble. Y sorprendentemente ese castillo se empieza a construir, fíjate qué interesante, ¿no? Antes de que... Esa es otra foto de Jagua. Esa es otra foto de Jagua, esas son dos fotos de Jagua. Jagua es precioso, ese se empieza a construir antes de... Cuando tú vas por el malecón de Cienfuegos, que llegas a la bahía, ves Jagua del otro lado del... Ese es precioso, sí, precioso. Yo he estado ahí. Ese se construyó antes de que se fundara la ciudad de Cienfuegos. Fíjate qué increíble, la ciudad de Cienfuegos, se comienza la construcción entre 1733 y 1745, ¿no? Y Cienfuegos no es fundada hasta 1819. Y como Fíjate cosa qué curiosa, ¿quién interesante. funda Cienfuegos, Julio? Familias francesas. Sí, los Familias de franceses. Bordeaux y de Luisiana. Y uno de los fundadores, un señor de Don Louis de Clouet, en 1830 es nombrada Cienfuegos. Pero una cosa muy curiosa, Fíjate que- Cienfuegos es una de las ciudades de toda Cuba mejor trazadas. O sea, trazada Súper bien trazada. súper bien trazada, muy Súper bien fácil de trazada. Súper bien trazada y con Sí. cierta influencia interesante europea. Muy. Y eso por los franceses. Y yo pienso que algo tuvieron que ver porque está el Tomás Terry, que era también familia francesa. Entonces todo eso de ahí es muy, muy interesante lo de Cienfuegos, ¿no? Sí. Ahora, ese castillo sí fue hecho, por ejemplo, también por un ingeniero militar francés, don José Tantete Duvillier. Duvillier. Sí, y está hecho sobre una fundación de piedra caliza y terminado por un señor Bruno Caballero y Elvira. O sea que de nuevo se hacen dos etapas. ese Amigos de castillo. Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, hicimos hace unos 2 meses un programa sobre los fuertes de La Habana y por supuesto nos dimos cuenta que quedaba San Pedro de la Roca, un fuerte en Santiago de Cuba, Jagua en Cienfuegos y nos quedaba San Severino, que no hemos llegado. Entonces este programa es básicamente para completar la visión sobre los fuertes militares en Cuba. Ahí te dejo, Julio, que tú eres el que sabes de eso. No, y por ejemplo, Jagua, a ver, la bahía de Cienfuegos era un gran refugio de piratas y corsarios. Pues vamos a la imagen de Jagua, que Y estamos era la hablando parte- de Jagua. Era parte de, por ahí pasaba el comercio que venía de Jamaica. Entonces, por eso era importante tener cierta protección en la bahía. Comercio del Sur. El comercio del sur pasaba por ahí, eso era una ruta importante, Ahí eso está, era una ruta. Este es precioso, este es el único castillo
yo pienso que tiene un puente levadizo, que por lo que tengo entendido todavía funciona. ¿Y la cabaña no lo tenía? Yo creo que la cabaña, claro, porque tú entras a la cabaña por un puente, Sí. pero yo no estoy seguro si Era era levadizo. Yo no estoy seguro si era levadizo. Yo tampoco, que estuve No, preso en la cabaña. sí. Y yo creo que este aquí, y todavía funciona, ese todavía funciona, por lo que tengo entendido. Esto es un museo hoy en día. Sí, el de Jagua. Este es un museo hoy en día. Es un castillo Pero es un castillo muy bonito, con muy mucha elegante, personalidad. muy elegante. Parece Muy muy elegante. aristocrático. Es un castillo muy elegante y tiene la leyenda esa del cacique de Jagua, que en esa época todas estas leyendas eran Sí, claro. sensacionales, ¿no? Sí, sí. Da gusto, ¿no? Bueno, algunas no son leyendas, porque hay leyendas inclusive sí. de los cacicazgos de que vienen de Guantánamo, de los Saldívar. O sea, el Así cacicazgo mismo es, Saldívar sí. se empata con el presidente Batista y Saldívar, Fulgencio Sí, Batista y sí, Saldívar. Fulgencio Batista y Saldívar. Además en la foto hemos hecho programas sobre eso, del cacicazgo de los Saldívar en Oriente, y se decía que Batista tenía toda una herencia Sí, indígena, igualito en la foto. Yo no sé si es así, pero bueno, eso no lo demerita. Venir de una rama indígena No. tiene un valor histórico inclusive, ¿no? Sí, y no te olvides una cosa, que muchas veces las naves que venían de Cartagena a La Habana, dependiendo de dónde estaban los piratas, los corsarios o las naciones en guerra con España, tenían que desviarse y o entraban a La Habana por el norte o daban la vuelta por el sur, Claro. porque no podían pasar o se iban y se refugiaban en Veracruz. Entonces, eso todo tiene un tema de... Entonces son las rutas marítimas, que es lo que hace a Cuba también, a La Habana y a Cuba, sobre todo a La Habana. Sí, la situación estratégica de La Habana es tremenda. es el punto de De llegada partida, de es el Europa, punto de partida por los vientos, porque de ahí tú sales los vientos alisios los alisios te traen. te traen. El que te regresa es el que va por el canal de las Bahamas, ¿Y cómo se llama que eso? sube. Esa es la corriente del Golfo. La corriente del La Golfo. corriente del Golfo que Porque la dicen sube. los navegantes que tú, si conoces el mar, el alisio deja el barco y el alisio te lleva Claro. casi hasta La Habana. Claro, porque los vientos en el Atlántico van en dirección del reloj. Entonces, por eso cuando tú sales de Europa, sales hacia el sur. Cuando regresas tienes que ir al norte con el retorno, ¿no? Con los vientos, con las corrientes y vientos de retorno. Lo mismo en el Pacífico. Curioso. Bueno, después de Jagua, Viene no es Jagua, es Jauma. Jagua. Jagua. Los Ángeles de Jagua. ¿Qué castillo nos quedan? Nos queda, Porque yo confundo Jagua con Jauma. ¿Hay alguna...? no, eso sí no sé. No lo sé. sabe. No. No, ni yo tampoco. No, es más, yo tuve que investigar bien el de Jagua, porque yo lo conocía como el castillo de Cienfuegos, y más bien a través de investigaciones es el castillo de Jagua, es como se llama, y ese es el nombre que ha tenido. Sí, siempre. Y la verdad es preciosa. Pero la verdad que Cienfuegos es una ciudad muy bonita. No, fue una ciudad, Una ciudad con una... de las pocas ciudades de Cuba para caminar tranquila, Preciosa. por la limpieza. Una de las características Sí. de Cienfuegos es que es una ciudad muy limpia. Totalmente. A ver, el tercero es el castillo de San Severino o fortaleza Ese es el que nos queda. de San Carlos de Matanzas. Vamos a ver si vemos a San Severino ahí para... Y a ver, esa es otra, Ahí está. no sé si historia o leyenda, llámalo lo que tú quieras. ¿Por qué se llama Matanzas? ¿Quién se ha puesto a pensar de por qué diablos eso se llama? Pues Ay, Matanzas. porque se llama San Severino por un santo. Pues San Severino porque todos, acuérdate que todas las naves, todos tenían Sí. el nombre de un santo, eso era importantísimo, pero tenían el otro nombre también. Pero San Severino tiene el punto negro de que ha sido sede de fusilamientos durante la guerra y después durante la Revolución Comunista. Durante la época colonial, durante la época de las revoluciones de los esclavos, como de la Escalera. Pues a través de los años San Severino tiene una historia un poco de fusilamientos, de prisión,
Y se llama Matanza, y Matanza se llama Matanza porque, según dicen, un grupo de soldados españoles tenían que cruzar un río para atacar un pueblo indígena, ¿no? Y convencen a un grupo de indígenas que los crucen en sus canoas. Los indígenas, en combinación con el pueblo que iban a atacar los españoles, hacen un gesto, hunden las canoas y matan a todos los españoles. A todos los españoles. Y por eso se llama Matanzas. Sí. Esa es la historia detrás de toda esta cosa. Por la matanza. Por la matanza. Sí, no, Matanza, a pesar de que tiene una tradición poética y cultural, con la Atenas de América, la Atenas de Cuba. Sus propios teatros, pero Cuba, anterior tenía una historia negra, ¿eh? Sí, la cueva de Bellamar, todo eso es una maravilla. Mira, este es interesante porque aquí se comienza la fortificación de la bahía en 1653. Es que empiezan a construirlo. En la época de Felipe IV, que era el rey planeta. A Felipe IV decían el rey planeta. En todo caso, lo interesante es que como era más importante amurallar La Habana, fortificar La Habana, paran la construcción. Y entonces Matanza, que se funda la ciudad en 1693, y en octubre de 1693 se comienza a reconstruir el castillo. Ahí es que comienza la reconstrucción del castillo, ¿no? O sea, que el castillo es construido sobre un periodo largo. El castillo de San Severino. El castillo de San Severino. En realidad no se termina hasta 1731 por un ingeniero español que se llama Antonio Arredondo, y se termina en realidad de construir entre 1731 y 1745. Eso explica la lógica, Julio, de que algunos además yo creo que hasta Narciso López estuvo en San Severino. Sí, señor. Sí, señor, porque entró si la por memoria Cárdenas. No me falla. Entró por Cárdenas. Claro. La invasión de Narciso López, la segunda, porque la primera fue por Pinar del Río. Sí, fue la segunda fue por Cárdenas. Y lo fusilan en... Y lo fusilan en San Severino. En San Severino. O sea, hay toda una historia... Por eso digo que San Severino tiene esa historia Bueno, nosotros conocemos a algunos amigos en el proceso ya comunista cubano que ha fusilado a más de 4.000 cubanos. Y eso hay que decirlo con mucho dolor, porque conocemos a algunos. San Severino fue uno de los lugares que más se fusiló al principio de la Revolución, y después, durante todo el proceso de fusilamiento, San Severino ha sido un centro para matar seres humanos. Y yo, francamente, un dato histórico que es interesante, yo no sé por qué Matanzas, en realidad, que yo recuerde, no fue atacada por piratas ni corsarios, más bien pasaban por ahí. ¿Por qué motivo? No sé. Porque Matanzas es una bahía también grande, es una bahía. Pero no era una ciudad rica. No hubo. Y es más, la única cuestión interesante de San Severino es que después de la guerra de los 7 años, comienza la guerra de los 7 años, viene la toma de La Habana por los ingleses. Y 2 días después de que toman los ingleses La Habana, ¿no? El comandante de San Severino, un comandante Antonio García Solís. Sí, queman San Severino. Vuela San Severino, ponen pólvora y vuela parcialmente a San Severino. Sí. Porque no quería que lo tomaran los ingleses. Y total, los ingleses no fueron por ahí, fueron por el sur de Cuba y no... Ni tocaron Matanzas. Fueron por el sur hasta Santiago. Fueron por el sur hasta Santiago, pero ni tocaron San Severino. Y entonces lo hubo que reconstruirlo. Pues quedó parcialmente destruido. Bueno, qué bueno que tú hayas mencionado eso, porque los ingleses en Cuba no solamente se encontraron con la resistencia de San Severino, la mayor resistencia que tuvieron los ingleses en su toma de Cuba, porque no solamente fue La Habana, fueron los villaclareños. O sea, la provincia central de Cuba se opuso a los ingleses de una forma... Todos mandaron... Oye, nos están anunciando que nos quedan 4 minutos, así que terminemos con San Severino para resumir el programa.
porque si no, no vamos a cumplir con los amigos televidentes. A ver, no, lo único que te puedo decir es que estas fortificaciones, mira, son una cosa tan... que yo pienso que todas hoy en día lo que deben ser es museos. Claro. Francamente. Yo pienso que el Morro, la Cabaña, el Príncipe, Atarés, representa una época, pero deberían ser, todos, pero todos, algunos todavía son cárceles. Algunos son museos. Sí, pero San otros son Severino cárceles es un museo de la ruta de la esclavitud. El de Jagua es un museo. Pero, por ejemplo, ya los de La Habana, todos deben ser un museo. El Príncipe sigue siendo prisión. El Príncipe sigue siendo prisión. Atarés, en una época, yo sé que Atarés era el sitio donde residía la Guardia Presidencial. No sé de Atarés, no sé... Pues yo creo que Atarés es museo. ¿Cómo están los dos torreones? Que la verdad que tienen su interés los dos torreones. Sí, pero están abandonados. Creo que esos deben estar abandonados, ¿no? Sí. El Morro, no sé, el Morro no sé. Es una buena indicación, Julio, viniendo de ti, que eres el que conoces el tema, el recomendar que estos castillos militares se conviertan en museos históricos, o sea, en nido de recuerdo, totalmente, en fotos de recuerdo. Esa es una buena conclusión. Totalmente, es una cosa educacional todo, y que son unas maravillas de ingeniería y de arquitectura, Sí, claro. Con influencia del Renacimiento, con influencia de ingenieros militares, y finalmente algunos bonitos, pues son atractivos al ojo. El Morro de La Habana. El Morro de La Habana es una maravilla. El de Santiago. El de Santiago es imponente. Sí. Y el de Santiago son 90 hectáreas de defensa que hay alrededor de... Yo creo que es el más grande. Y yo pienso que en tamaño sí, definitivamente. Porque tienes lo que yo te dije, todas las baterías distintas por distinto, es fantástico. Tú te has hecho un experto militar de Castillo, Julio. A mí la historia me gusta, yo soy un historiador amateur. Amigo de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo nos corta, porque con Julio pudiéramos seguir hablando de Castillo y de estructuras, porque además las estructuras arquitectónicas tenían diferentes estilos. Sin embargo, no le quitaban belleza el estilo neoclásico, el estilo francés. Pero lamentablemente, amigos de Cuba y su historia, hemos llegado al final. Le agradecemos al licenciado Julio Ulloa que nos haya paseado, que nos haya llevado por este recorrido que no solamente es historia, sino historia viva del pasado. Gracias, Julio. No, gracias a ti, Alberto, por esta oportunidad. Espero que haya otras. No, nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.